La participación ciudadana para prevenir el delito. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central. Periodismo en radio. Et si c'était à refaire, sans farfère comme une mer, je suivrai mes traces dans la poussière. J'ai pas tout chanté, j'ai pas tout pleuré, j'ai pas tout vu. Gonzalo Luján es precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical. Es hijo de Raquel y de Cacho, hermano de Fernando y de Paula. Fue director del PAMI en la regional Río Cuarto, es contador público. Su referente en la política es Raúl Alfonsil. Una frase: no hay política pública sin diagnóstico. Si usted se preguntaba por qué anda tan preocupado en el último tiempo, es hincha de Boca. Un libro favorito, El extranjero, de Albert Camus, y un disco favorito, el que estamos escuchando, Assas, que además es cortina del programa, el disco París, de esta maravillosa cantautora francesa. ¿Cómo le va, Gonzalo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bien, qué semana que hemos tenido. Qué difícil abstraerse, ¿no? De capítulos que yo lo planteaba en la editorial del programa, después la vamos a desarrollar más ampliamente, pero que en realidad nos han generado un estado de desconcierto, digamos. No me imaginaba en un escenario como este, aún en las dificultades sociales y conflictivas que tiene la ciudad y el país, pero con características muy particulares de lo que ha ocurrido esta semana en la ciudad. Lamentablemente nosotros sí lo imaginábamos, porque ya hacía más de 2 años que veníamos advirtiendo a partir de esto, ¿no? De los diagnósticos de que iban a pasar ciertas cosas en la ciudad, y no era que estábamos siendo premonitorios, sino que nos basábamos básicamente en lo que estábamos observando en muchos territorios, que tiene, digamos, poder describirlo con esta sensación de que estamos absolutamente solos y a la deriva, y de que nadie se ocupa de las cuestiones que se tiene que ocupar, ni la justicia, ni la municipalidad, ni la provincia, y que se van dejando libradas al azar un montón de cuestiones que tienen que ver con que los vecinos podamos tener el nivel de vida que merecemos. Y bueno, empiezan a pasar estas cosas que no son, siempre decimos lo mismo, no son fenómenos, son consecuencias de muchas cosas que se hacen mal desde muchos años en la ciudad, que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la indigencia, con la falta de oportunidades, con la falta de empleo, con haberse roto esa perspectiva de una vida futura mejor, sobre todo para las generaciones más jóvenes en esta comunidad, con el desmadre de la fuerza policial y su desmantelamiento, con una justicia que mire para el otro lado, con que se permitió el ingreso de la droga y no hubo ningún tipo de controles, sobre todo en ciertos sectores bastante complejos de la ciudad. Bueno, si vos dejás que todas esas cosas ocurran, el resultado es lo que pasó el domingo, que no fueron saqueos, fueron robos. Y muchos decían, no, bueno, pero pasó en todo el país. Sí, pero Río Cuarto fue la tercera ciudad del país en la que pasó. Y eso no es un dato menor. Por algo encuentran en estos lugares caldo de cultivo para que esas cosas ocurran. Y bueno, y es muy difícil que eso se corrija, ¿no? Ayer estábamos en reunión con vecinos y me decían, bueno, ¿y cuándo se termina esto? Y haciendo bien las cosas vamos a empezar a tener algún indicio de que estamos mejor de acá no menos de 2 años. Con mucha suerte. ¿Eso se puede hacer desde el Estado municipal o esto no es más que consecuencia de políticas nacionales? No, mira, Río Cuarto tiene, y esto hay que decirlo bien claro, Río Cuarto tiene variables, desde lo socioeconómico, desde lo laboral y desde lo educativo, malas en los últimos 15 años. Muy malas, comparados a otros distritos del país. Nosotros lo dijimos en charlas que hemos dado últimamente a varias instituciones. Río Cuarto tiene un porcentaje de pobreza e indigencia superior a algunas provincias del norte. Por supuesto, superior al Gran Rosario, como te decía, desde el 2021 en adelante. Pero eso no indica el INDEC. Sí, eso es lo que dice el INDEC. ¿Qué pobreza tiene Río Cuarto? 42,3 entre pobreza e indigencia. El 57% de los niños en Río Cuarto, lo que dice el INDEC en el último informe, son pobres. Río Cuarto es la ciudad número 12 en el país de mayor cantidad de niños pobres. La ciudad número 12. Si esas cosas no se miran con atención y si vos no vas viendo la evolución de esa curva, donde otros distritos mejoraron o empeoraron, pero nosotros vamos en un lento crecimiento, bueno, el resultado son estas cuestiones, ¿no?
Los datos que estoy observando del INDEC hablan, estoy buscando Río Cuarto. A ver, bueno, sígame contando, 67.885 pobres, no es el 40%. Ese es más indigentes. Va a los 10.000 indigentes. Eso es lo que da el total de 42. Exactamente. Ajá. Por siempre hablamos nosotros alrededor de 78.000 personas pobres e indigentes en la ciudad. El último informe, como te digo, que publica el INDEC, hablando de pobreza e indigencia infantil, te da el 57%. Y si ves el ranking de ciudades en todo el país, Río Cuarto es la ciudad número 12. Eso no lo puede explicar una ciudad que vive en una de las zonas más ricas del país. Pero como te decía, el combo de ese tipo de cuestiones, más el fracaso educativo, o la matriz educativa de Río Cuarto es muy mala y desde hace muchos años. El fracaso en las políticas nutricionales, el fracaso en construir esta perspectiva de una vida futura mejor. Y el tema de la droga, Río Cuarto no tiene lugares para que las personas que están con problemas de adicciones puedan tener el tratamiento que merecen. Tampoco tenemos eso, entonces los jóvenes o las personas que están con consumo problemático no tienen forma de salirse de ahí. Entonces, si lo queremos resolver hay que hablar de todo lo que nos pasa y con la mayor crudeza, y ahí vamos a entender de que Río Cuarto sí puede hacer muchas cosas. Y lo primero que tiene que hacer es definir qué cosas pueden pasar en esta ciudad y qué no. Y ordenar la ciudad a partir de una definición que hay que planteársela al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación, a las fuerzas policiales y a la justicia. A mí usted sabe que el concepto de ordenar me resulta muy abstracto, una generalidad que muchas veces se ha incorporado con la cuestión casi represiva, la idea del orden. Por eso se lo pregunto, porque además cuando lo dice Bullrich me da un tono represivo, por eso se lo pregunto. No, ordenar la ciudad porque es un desorden absoluto en todo. El transporte público no funciona, el tránsito es un desorden, la infraestructura que tiene la fuerza policial también es un enorme desorden. O sea, pero la policía es de la provincia. Sí, pero hay que saber qué hay que plantearle al gobernador. Una cosa es que el intendente llama al gobernador y le pide ayuda porque están pasando cosas en la ciudad. Y otra cosa es que el intendente le haya dicho al gobernador de los últimos 4 años: me faltan 14 móviles en Banda Norte, 12 móviles en Alberdi y cerca de 20 móviles en el centro. Porque esa es la dotación de móviles que nos hace falta. No para tener un estado represivo, para tener un estado que nos cuide. Debería haber desmantelado el EPO, que no tiene ningún sentido, y haberle dado esos móviles a la policía si no llegaban los móviles de la provincia. Eso es mucho lo que el intendente puede hacer. Y además hay otra cosa, Pablo. El equipo municipal de gobierno y el intendente son los que saben todo lo que está pasando. Y si no lo saben, estamos en otro problema. Ahora, hacer una ciudad más igualitaria implica tocar intereses. Por supuesto. Porque esta es la construcción de una mirada que se sustentó en un modelo agropecuario, en un modelo comercial, que apostó hacia, tenemos cada vez más countries, pero al mismo tiempo también tenemos cada vez más sectores vulnerables. Esto implica una redistribución del ingreso, es ir a tocar también las puertas de aquellos que están ganando mucho en Río Cuarto, mientras otros padecen las consecuencias de este modelo económico. ¿Usted va a ir contra eso? No sé, no es ir contra, porque la municipalidad no tiene forma de ir en contra. Por eso le preguntaba si es una cuestión solo municipal o tiene que ver con el modelo pero nacional. Sí se pueden hacer cosas, Pablo. Miren, y te lo cuento porque lo hemos hablado con los empresarios. En Río Cuarto hay recursos, sí, hay recursos. El problema es que muchos de esos recursos se van. ¿Se pueden hacer inversiones que generen empleo en Río Cuarto? Sí, obviamente con una macro acomodada. Hoy nadie está invirtiendo en nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Obviamente necesitamos de un país ordenado desde lo económico para que nosotros podamos tener mayor oportunidad, pero hay recursos para hacer cosas en Río Cuarto. El Estado lo que tiene que impulsar, junto con los empresarios, es cuestiones que tengan que ver con mejorar la empleabilidad de los riocuartenses, que esos recursos que se aplican a ciertas cuestiones, el Estado municipal les genere ventajas para que se apliquen a otras. Que tienen que ver el mantenimiento urbano, el nuevo sistema de transporte público, el nuevo sistema estatal. No, al contrario. Pero digo que hay recursos en la ciudad desde lo privado que se pueden invertir en generar nueva fuente de trabajo con una orientación que se puede generar desde el Estado. Mira, nosotros en términos laborales tenemos una matriz laboral que depende históricamente de 3 rubros: comercio, construcción y sanidad. Obviamente no podemos no tener no hay forma de tener un plan estratégico en la ciudad si no nos sentamos con el comercio, si no nos sentamos con la Cámara de Construcción y si no nos sentamos con todas las clínicas, porque son los 3 mayores demandantes de trabajo en la ciudad. ¿Qué es tener un plan estratégico? Bueno, de nuevo,
qué cosas vamos a permitir y qué cosas no, para que los recursos queden en Río Cuarto y para que, sobre todo, los recursos de la propia municipalidad se gasten en Río Cuarto. Las contrataciones se hagan en Río Cuarto con empresarios de Río Cuarto, no pagando cualquier precio, por supuesto, pero sí dándole dinamismo a nuestra propia economía, porque acá los recursos están. Pensa, Pablo, que no importa quién gane las elecciones, lo que va a venir van a ser gobiernos de más restricciones. Y nosotros vamos a tener que aprender como riocuartense a valernos por nosotros en un montón de cuestiones. Y a no esperar que lluevan soluciones mágicas de otros lados, porque los que entienden lo que pasa en la ciudad y cómo reestructurar... Bueno, no todo es lo mismo, no es que todos los gobiernos van a ser igualmente restrictivos. Hay... Bullrich dice de un golpe de efecto, un golpe completo, ¿no? Habla de dar vuelta a todo. En Milei, de hacer estallar todo. No es lo mismo lo que dice Massa, aunque efectivamente uno supone, por lo que han venido haciendo hasta ahora, son políticas también de ajuste. Tal cual. ¿No? Pero digo, no todo es lo mismo, ¿no? Hay situaciones que parece que nos llevan al abismo. No, pero vuelvo a lo mismo. Hay cosas que dependen de nosotros como comunidad y cosas que no. Digamos, no depende del gobierno municipal qué decisiones va a tomar un gobierno nacional. Nosotros lo que estamos pensando, Armando, lo estamos pensando en un escenario de restricciones. Porque sería el peor de los escenarios. Después, si las cosas cambian y mejoran, bueno, será mejor para todos los riocuartenses, pero tenemos que acostumbrar a valernos por nosotros mismos en la mayor cantidad de temas, y eso es lo que trabaja nuestro equipo desde hace 4 años. ¿Usted ve que este debate que estamos planteando, el social, es el que define el voto en la ciudad? Digo, la desigualdad, ¿es la que define el voto en la ciudad? ¿Están hablando los dirigentes empresariales, industriales, digo, los que tienen los recursos y la dirigencia política en resolver esto? Y en todo caso, ¿piensan que si lo hacen o si este discurso puede modificar el voto en la ciudad? ¿Es una preocupación hoy de los riocuartenses o está ligada más con la pavimentación, la iluminación? No, hoy la principal preocupación y por lejos es la inseguridad. Después uno puede desgranar debajo de la inseguridad y por qué nos pasa lo que nos pasa, un montón de cuestiones sobre las que hay que discutir. Pero también hay que resistirse a decir lo que la gente quiere escuchar. Hay que decir la verdad. O sea, ¿qué le vamos a decir? Vamos a pavimentar 3 cuadras en tal sector y 5 en el... A ver, hoy no hay un problema de pavimento en la ciudad. Ha pavimentado y mucho este intendente. Hoy el problema es pobreza, desigualdad, fracaso educativo, que no podemos vivir tranquilos, que no podemos andar por la calle, que perdimos la libertad en un montón de cuestiones, que cuando salen nuestros hijos estamos durmiendo con un solo ojo hasta que nos llegan, que no podemos andar por la calle, que no podemos tomarnos en un colectivo, que no pasan los colectivos. O sea, perdimos la tranquilidad de una ciudad que empezó a ser ciudad por el costado más negativo y no por los costados más positivos. Bueno, yo creo que llegó el momento que los riocuartenses definamos nuestro propio perfil, pero nosotros, sin injerencia de nadie. Que el gobierno de la provincia deje de definir qué va a pasar en el Río Cuarto y lo definamos nosotros, y que el planteo sea al revés. Los riocuartenses necesitamos tal cosa, el gobernador se dispone a acompañarnos en eso. Hoy se define todo en Córdoba. Se define todo en Córdoba, y las definiciones que se toman en Córdoba, bueno, también no son muy distintas que las que se toman acá, ¿no? Un maquillaje bastante interesante en algunas cosas y después tenés un enorme fracaso en otras. El estado de los colegios públicos es calamitoso. El problema es que muchos se dan cuenta que el estado de los colegios es calamitoso cuando van a votar y entran en un colegio público porque les tocó votar ahí. Bueno, en esas condiciones estudian los niños en la ciudad. Mire, si yo no le dijera que usted es el precandidato a intendente de la UCR formando Juntos por el Cambio, muchos estarían señalando u opinando, imagino a esta hora, que su perfil es de un dirigente progresista, más ligado con el socialismo, más ligado con otra fuerza política, y no la que a nivel nacional se plantea siempre del lado de las corporaciones y de los empresarios o de los sectores del Grupo Rojo, que va al Concilio de las Américas y terminan siendo muy aplaudidos. ¿Es una contradicción compleja? ¿Usted lo ve como una contradicción? No, yo siempre... Nosotros somos responsables de lo que generamos y construimos en nuestra comunidad. Yo no puedo a veces influir en un montón de decisiones y discusiones que tienen que ver con las grandes definiciones nacionales. Sí me hago cargo y plenamente de lo que yo construyo con nuestro equipo en esta ciudad, de lo que pensamos y lo que creemos que tiene que pasar. Como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros creemos que hay que mirar todos estos puntos que te dije, pero nada va a ser posible si primero no resolvemos un problema enorme, que es cómo gasta los recursos del Estado. Si nosotros no miramos con atención eso, porque plata no va a haber, además,
vamos a tener un enorme problema, porque todo lo que vamos a terminar diciendo va a ser solo un eslogan de campaña. Es decir, el ajuste también va a llegar a Río Cuarto. No es ajuste, es dejar de tener en el Estado lugares que no le cambien la vida a los vecinos. Por Eso ejemplo. no es ajuste, el EDECOM. Por ejemplo, el área de protocolo. Pero dicen que el EDECOM es lo que más recauda. Pero que no se trata de recaudación, por eso te digo, ese organismo se creó para cuidarnos, no para recaudar. Pero digo, no es deficitario al menos. Pero que no, vuelvo a lo mismo, pero no es un... ¿En qué te beneficia a vos todos los días el EDECOM? ¿En qué te beneficia que tengas el carnet de conducir cada 2 años? Si en todo el resto del país se da cada 5. Áreas como protocolo municipal. ¿De qué protocolo necesita un intendente? ¿Para qué gastarse millones y millones en protocolo? No tienen... lo que estamos gastando en pauta publicitaria, ¿para qué? ¿Para informarles qué? Que el domingo tuvimos todos rehenes de un grupo minúsculo que nos dejó todo encerrado porque estaban robando por todos lados. ¿Qué les estamos informando? No tienen sentido esas cuestiones. Hay muchas áreas municipales y el mismo organigrama municipal que tiene 289 páginas. Bueno, hay que releerlo, remirarlo, y esto no implica salir con la motosierra, sino que significa decir la verdad de las cosas que sí nos hacen bien y las cosas que no están funcionando. ¿Cómo se logra construir un discurso de una interna en medio de toda esta lógica por la que atraviesa la gente? Hablando, escuchando de los problemas de la gente todos los días, visitando casa por casa y pensando soluciones con los vecinos. Porque aquí Abril le dijo que era inoportuno, que no era adecuado hacer una interna ahora. Que había que resolverlo en una encuesta, nos planteó él. ¿Y cuál encuesta funciona últimamente? Bueno, él dice que hay maneras de medir, si vos medís en varios capítulos, quién es el que más mide. Y uno imagina, supone él, que es el candidato que más La única mide, ¿no? encuesta que decía que Milei ganaba en Río Cuarto era la nuestra, que no la mostramos. Y si nos guiáramos por esa encuesta, esta interna tiene total validez. Hablar de los problemas de la gente, con la gente, pensar soluciones con la gente, trabajar con un equipo de más de 100 personas durante 4 años para pensar una ciudad distinta con caras nuevas. Eso es lo importante. Después las cosas se definen de la forma más democrática, con la gente votando. En democracia, ¿por qué es inoportuno votar? Y más en esta circunstancia, sobre todo en esta circunstancia. ¿Por qué va a tener que ser Se puede captar la atención Pero de la por supuesto, gente. porque la gente está preocupada por lo que le pasa todos los días. Ahora, si nosotros resolviéramos esto en una mesa de 4 o 5 dirigentes, lo que estamos haciendo es más de lo mismo. Es darle la espalda a la gente para ponernos de acuerdo sobre la empleabilidad pública de algunos pocos. Nosotros no vamos a discutir en esos términos. Nosotros queremos que la gente vote y decida. Y a partir que la gente vote y decida, seguiremos dando paso adelante en función de terminar de redondear este plan que tiene 4 años de trabajo y de pensamiento. ¿Qué es lo que cree que va a resolver esta interna? ¿Es la realidad, la coyuntura? ¿Es el tiempo o lo que se puede valorar como experiencia de gestión? ¿Qué cree usted que le transmite, por lo menos la gente que está midiendo al momento de definir su voto en una interna? La gente va a votar al equipo más preparado que tenga mayor capacidad de dar respuesta. ¿Pero la gente conoce los equipos? Sí, ¿O conoce al candidato? ¿Vota al candidato? No, nosotros hace muchos años, y lo sabe todo el periodismo, que venimos mostrando el trabajo de nuestro equipo y las personas que lo hacen, y hablando de los problemas de la gente. Lamentablemente ese trabajo implicó que nos adelantáramos a decir que en Río Cuarto iban a pasar cosas que definitivamente pasaron. Yo creo que la gente vota a los que tienen solvencia para explicarle cómo van a resolver sus problemas de todos los días, y a los equipos que muestran nuevas caras en la ciudad. Que tienen compromiso de dedicarle 4 años de su vida a la ciudad. Y solo eso. Pero nuevas caras más o menos. ¿En qué sentido? Y uno los reconoce inmediatamente. Sí. A quienes integran la lista de concejales, por ejemplo. Algunos de ellos hoy forman parte de la bancada. Sí, por supuesto, pero no dejan de ser gente que ha tenido, en términos de... Por ejemplo, Marcos Curleto fue solamente una vez concejal. Está en su 3er año como concejal. Si mirás para atrás, puede ser una cara conocida porque ha participado, pero no es una persona que haya ocupado cargos durante toda su vida. Vuelvo, a ver, si nosotros apelamos a las recetas de lo que ya hicimos, vamos a volver a fracasar. Acá hay que pensar con otra perspectiva la ciudad. Ayer lo hablábamos con gremios, con una mesa de gremios en la ciudad. No podemos seguir todos aferrados a la vieja idea de una ciudad que ya no existe. Y eso implica no solo caras nuevas, sino ideas nuevas. Y eso es lo que
si querés, nos caracteriza a nosotros. Lo que va a votar la gente es quién está más preparado en definitiva para resolver sus problemas. Y mira, yo te digo, muchos dicen, no, va a ser una interna de poca gente, ¿no? Acuérdate que va a ser una muy linda interna y un muy buen ejercicio democrático, y ahí se va a resolver qué va a pasar en los próximos años en la ciudad. Esa movilización, ¿usted estima tiene que ver con la capacidad estructural de las diferentes líneas de movilizar o la gente quiere ir a votar? Porque uno dice, ¿quiénes manejan el aparato en el radicalismo? Nosotros seguros que no. Y no creo que, digamos, nosotros siempre lo hemos planteado en estos 4 años como una movilización a partir de convicciones. No convicciones en el aire, ¿no? Sino con la certeza de que las cosas se van a hacer de otra manera. Y de que se van a tener que tomar un montón de decisiones que hace muchos años que no se toman. Y resolverlas, aunque a veces cueste hacerlo. Porque para muchos es un costo político, para nosotros es una necesidad de afrontar en serio muchos de estos problemas y tomar las decisiones que haya que tomar. Y si eso implica tener un costo político, lo pagaremos con gusto, porque la verdad es que yo quiero vivir en otro tipo de ciudad, no en esto que nos están dejando. Y estoy convencido que se puede hacer de otra manera, absolutamente convencido. También estoy convencido que no va a ser fácil, y estoy convencido que nos va a llevar tiempo, y también tenemos que ser claros en esos tiempos. Cuando nosotros hablamos de cambiar el sistema de recolección y tratamiento de residuos, estamos hablando de 15 años. Ir a enterramiento cero en 15 años. Eso lo tiene que hacer el próximo intendente. Exactamente. Afrontar transporte y afrontar recolección de residuos. No, y no solo eso. Transporte, recolección de residuos, la reubicación de la terminal de ómnibus porque se vence la concesión. ¿Qué vamos a hacer con... ¿Pero la van a llevar a otro lado? No. Bueno, hay que ver. Se vence la concesión en un año después que asume el nuevo intendente. Hay que definir qué vamos a hacer con el cementerio. O sea, no son temas menores, ¿eh? Dígame que, a ver, ¿qué es lo que sucede con el cementerio? ¿De mejorarlo, de refaccionarlo? No, hay que pensar en uno nuevo. ¿En uno nuevo? Sí. En uno nuevo porque está absolutamente colapsado, con serios problemas de contaminación, con un enorme abandono y con un esquema, tremendamente complejo. Hay que ingresar y recorrerlo y ver hasta en eso. Deterioro de mucho tiempo. Hasta en eso ha trabajado nuestro equipo y, como te digo, hay muchas cosas que estábamos acostumbrados que parece que están bien, no están bien. Casi todo lo que uno agarra en la MUNI y se pone a revisar y habla hasta con los mismos empleados municipales, no están bien. Hay muchas cosas que pensamos que íbamos a arrancar de cero, en algunas cosas hay que arrancar del 5º subsuelo porque las cosas no están funcionando bien. Bueno, ¿se necesita en esta interna jubilar a mucho dirigente radical? No. No lo hemos escuchado a Yure, a Rins hablar. Ojalá hablen, son gente que tiene experiencia, creo que tienen que ayudar y mucho. Yo no hablo de esas cosas. No, a mí no me preocupa lo que le pasa a los dirigentes. No es una cuestión de dirigente. A mí lo que me preocupa es si tenemos la solvencia o no para resolver el problema que tenemos que resolver. Bueno. Si alguien se siente jubilado, excluido, marginado, no es porque si le hicimos sentir eso, le pedimos disculpas, no es nuestra... Pero usted no los ha sumado, por ejemplo. No, pero como no hemos sumado un montón de otra gente, y tampoco vamos a sumar... ¿En la interna anterior sí. ¿No hubo un dedo de la política para favorecer a tal o cual candidato? No lo sé. ¿O la estructura, movieron la estructura para cuál candidato? La interna anterior estábamos solos, nosotros y el equipo de Marcos, contra todos. Y perdimos, hicimos una gran elección. No nos alcanzó, pero hicimos una gran elección. Ese es el antecedente de una construcción que no se detuvo. Porque nosotros no es que después de eso empezamos a aliarnos con otros para ver... No, siguió el mismo equipo y se fue agrandando ese equipo. Pero la convicción es desde hace 4 años. Bueno, permítame hacerle un ping-pong antes del cierre, en el que la advertencia se la hemos hecho a todos, Carlitos, a Gonzalo Parodi, a Gabriela Abrile. No han cumplido a rajatabla. Esto sería una reprimenda por parte del docente, ¿no? El ping-pong es rápido. Responde, no me venga a filosofar, a buscar, a hacer introducciones largas para tomarse tiempo. Dale. Que esas ya las sabemos. Bueno. ¿Qué Bullrich prefiere? ¿Militante de izquierda en los 70, ministra de Trabajo de la Rúa, ministra de Seguridad de Macri? Ministra de Seguridad de Macri. Bueno. ¿En qué lugar designaría a sus rivales en las internas si es electo intendente? Yo le cuento a dónde lo pusieron a usted. Dale. Los dos, tanto Parodi como Abrile, dijeron yo lo pongo de secretario de Economía. Dicen que usted maneja bien los números. A ver, ¿dónde usted lo pondría Parodi? En ningún lado. Ningún lado. Abrile. En ningún lado. En ningún lado. No van a ser parte de su estructura de gabinete. Hasta tanto no se compenetren con nuestro proyecto, no. Perfecto. Nada, ninguno de los dos. Bueno.
Parodia había dicho que Abril no incorporaba, pero los dos a ustedes no. ¿Qué concejal opositor usted sumaría a su bancada? No, usted no puede elegir, yo le doy las opciones. Ah, bárbaro, Está bien. vamos. Guillermo Natali, Estela Concordano, Luciana Bo. Guillermo Natali. Guillermo Natali usted lo tendría en su... Sí. Bueno, ¿por qué? Esto no Lo está conozco entonces... de hace muchos años, una persona con la que tengo buen diálogo y creo que se puede hablar con él. ¿Macri o Alfonsín? Alfonsín. ¿Cuál fue el mejor intendente desde el regreso de la democracia? Y ahí, bueno, le doy las opciones, pero usted las reconoce. Abella, Rins, Llure, Cantero, Llamosas. Abella. Abella. Todos eligieron Abella. No sé si por una comodidad o por una convicción. No, además, dígame. lo explico, además, Sí. nuestro tercer concejal, y no es porque... Es el hijo de Es Miguel. el hijo de Miguel, Claro. es Miguel Abella también, y además creo que hay una mirada enorme que tuvo el Chicharra que hoy es muy necesario. ¿Qué obra política de Llamosas le pareció la más acertada? ¿Los S24, la pavimentación o la recuperación de espacios verdes? La pavimentación, porque Ok. lo otro creo que nos hizo bien. ¿Qué le gustaría que le regalen? ¿Un disco de la Banda 21 o un libro de Filloy? No, un libro, Juan Filloy. Un libro de Filloy. ¿Qué personaje mejor identifica a la ciudad? ¿El Turco Hueve, Pablo Aymar o Susana Dillon? Tengo una duda ahí. Estoy entre Susana y Pablo, pero Pablo Aymar. Pablo Aymar. Bueno. ¿Un asado en la rural o un picadito en el obrero? No, un picadito en el obrero. Esta fue la que más le costó a Abril. Le cuento. ¿Qué secretaría o ente actual no formaría parte de su gobierno? Usted dice, hace la gran Milei. Arranca el papelito. Bueno, ya lo dije, el Edecon es uno. Ah, pero no sé si hay opciones, perdón. Sí, hay opciones, No, pero perdón, bueno, está. perdón. Deportes, mujer, salud, Edecon o gestión y municipio abierto. Edecon Edecon. y ¿Y qué más? gobierno abierto va a cambiar y mucho. Sí. El área mujer también va a cambiar y no sé qué otro me nombraste. Bueno. Hace la gran Milei. Levanta el papelito, digamos. no se trata de que haya... ¿Lo puedo explicar? No, total, ya le dije la opción. Sí. La perspectiva Sí. de género, por ejemplo, esta cuestión y de otras cuestiones, tiene que estar en todas las políticas públicas, no solo Sí, en un eso área. está claro. El otro día Pero hablaba usted con no tendría un área específica. No lo sé. El otro día, por ejemplo, hablaba con jóvenes. Sí. Y me decían que no quieren tener el área de juventud, cuestión que comparto, sino jóvenes en el gabinete. Son dos cosas distintas y es hacia Exacto. donde vamos. Darle transversalidad a esas políticas de género Tiene que haber, o de mujer. Por eso o nosotros, de Pablo, joven. siempre hablamos que el gabinete tiene que ser diverso, porque la ciudad es diversa. El error de gobernar con los amigos es tener la ciudad como la tenemos. ¿Qué puntaje le pone a la gestión de Llamosas? Bueno, en general, De 1 a 10. 5. 5. ¿Se aprueba con 6? Se aprueba con 4, Con 4. como en la uni. Como en la uni. No, un 5. No, pero un 4 en la uni. Era... Yo lo hago volver. Volvé y levanta la nota, un 4. Un 5, le pone un 5. Sí, un 5. Depende también. A mí me cuesta ver las cosas como un promedio, ¿no? En algunas cosas un 0, en otras cosas tuvo... Hay cosas, y por supuesto también hay funcionarios para rescatar, pero hay cosas que están bien y hay que sostenerlas, y cosas que por supuesto no se miraron, se hicieron mal, que son las que hay que cambiar. Bueno, aquí Abril, su mujer trabaja en el CONICET. Sí, Bueno, aquí Abril le dijo que el CONICET es un ámbito político, como las universidades, un ámbito político partidario, esto fue lo que señaló, y que hay que cambiar mucho del CONICET y de la apropiación que dijo determinadas estructuras partidarias hacen de la universidad. ¿Usted qué opina? que no conoce el CONICET. Y yo no lo digo porque esté mi señora formando parte del CONICET, sino porque conozco y tengo muchos amigos investigadores, y creo que en definitiva es por donde se empieza a prestigiar una Argentina distinta. No hay país sin generación de conocimiento, y el nivel académico que tienen los investigadores del CONICET, aún luchándola como la luchan de una manera enorme, es lo que me da la tranquilidad de que las cosas van a poder ser distintas. Esas cosas hay que defenderlas con uñas y dientes. No, el problema de la Argentina no está en... que hay cosas para mejorar un montón, no estoy diciendo que no. En el CONICET, en las universidades, pero no es por ahí. No es ahí donde está el problema. Gonzalo, quiero agradecerle muchísimo. Seguramente habrá nuevas convocatorias antes de la interna. No falta tanto. No, ya estamos ya. Ya estamos allí. Ya estamos. Pero nos parecía sustancial conocer a los candidatos
desde todas sus dimensiones, ¿no? Este juego que hacemos a veces del ping-pong también tiene que ver con referenciarlos más allá de las construcciones políticas o discursivas, tratarlos de sacar un poquitito de ese escenario, pero fundamentalmente de reconocerlos en un debate que es imprescindible. Yo sé que hay un agotamiento, sabemos que hay un hartazgo, hay demasiadas dificultades que nos llevan a lo inmediato en la realidad de la gente, pero lo que intentamos es discutir la ciudad que queremos, el país que soñamos, e imaginarnos como actores protagonistas de ese debate, ¿no? Y en eso también la apertura que hemos hecho para que la gente nos pueda enviar sus comentarios y análisis. Muchísimas gracias. Gracias a vos y creo que es eso. No vamos a mejorar si no decimos la verdad, aunque sea cruda, y si no decimos cuánto tiempo nos va a llevar a resolverla y qué medidas tenemos que tomar para poder resolverla. Lo demás es eslogan, y la gente me parece que de eslogan está repodrida y que ese no es el camino a seguir. En lo demás creo que sí tiene que haber un reencuentro de los riocuartenses, de todos los riocuartenses, que definamos una agenda de la que no nos salgamos. Tenemos que volver a definir qué cosas pueden pasar acá y qué cosas tienen que dejar de pasar. A partir de esa definición las cosas y las soluciones van a ir apareciendo. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gonzalo Luján, precandidato a intendente. Los tres referentes del radicalismo que irán a esta interna estuvieron aquí en Póster Central. Ya vamos a hacer toda la síntesis y los videos, las notas, la entrevista estarán allí en las redes sociales del programa. 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya volvemos. J'ai pas tout prouvé, j'ai pas tout mérité, pas de leçons à donner.